Hola a todos y bienvenidos un día más a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí de nuevo. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy prepárense porque tenemos un tema que sé que a muchos de ustedes les va a encantar, especialmente a los fans de la televisión turca y en particular, de una de las parejas más queridas y seguidas, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, lo has adivinado. Hoy vamos a hablar de esa conexión especial que existe entre ellos, de cómo su química traspasó la pantalla y, sobre todo, de un guión que ha estado generando mucha expectativa y del que sinceramente nadie se esperaba nada así. Vamos a desmenuzar todo lo que sabemos hasta ahora, los rumores, las confirmaciones, todo. Así que pónganse cómodos, tomen su cafecito o su té, y vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de Kerem y Hande. Pero antes de empezar, como siempre, no quiero olvidarme de invitarlos a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Aquí encontrarán las últimas noticias, análisis y chismecitos de los buenos, sobre sus actores y series favoritas. Así que no se pierdan nada y activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Ahora sí, vamos al meollo del asunto. Como saben, la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel ha sido objeto de intensa especulación y admiración desde que protagonizaron la exitosísima serie Sen Kalkam, Love is in the Air. La química entre Eda y Serkan, sus personajes, era innegable y pronto se tradujo en una relación en la vida real que hizo suspirar a millones de fans en todo el mundo. Su romance, aunque relativamente breve, fue intenso y lleno de momentos memorables que compartieron con sus seguidores a través de redes sociales. Desde viajes románticos hasta declaraciones de amor públicas, Kerem y Hande parecían la pareja perfecta. Sin embargo, como suele suceder en el mundo del espectáculo, su relación llegó a su fin, dejando a muchos con el corazón roto y preguntándose qué había pasado. Y aquí es donde la historia se pone aún más interesante. Porque a pesar de su separación, los rumores sobre una posible reconciliación nunca han cesado. Y más recientemente esos rumores se han intensificado aún más con la aparición de información sobre un supuesto nuevo proyecto que podría reunirlos en la pantalla. Pero, ¿de qué se trata este guión que ha causado tanto revuelo? Bueno, la información es aún un poco confusa y hay muchas fuentes contradictorias, pero lo que sí parece estar claro es que se trata de una historia completamente diferente a lo que hemos visto de ellos hasta ahora. No es la típica comedia romántica ligera y divertida que podríamos esperar. De hecho, se rumorea que el guión explora temas mucho más profundos y complejos, como el duelo, la pérdida, el perdón y la redención. Algunos incluso han sugerido que podría tratarse de un drama psicológico con toques de thriller, lo que sería un cambio radical para ambos actores, especialmente para Hande, que es más conocida por sus papeles en comedias románticas. Lo que hace este guión aún más inesperado es que, supuestamente, fue escrito pensando específicamente en Kerem y Hande. Es decir, los productores y guionistas habrían creado la historia teniendo en cuenta sus fortalezas como actores y la dinámica que existe entre ellos, incluso después de su separación. Esto sugiere que el guión podría explorar de alguna manera las complejidades de su relación pasada, lo que sin duda añadiría una capa extra de interés y tensión a la historia. Ahora bien, aquí es donde entramos en terreno especulativo. Aún no hay confirmación oficial de que Kerem y Hande hayan aceptado participar en este proyecto. De hecho, ambos han mantenido un perfil relativamente bajo en cuanto a su vida personal y profesional en los últimos meses, lo que ha alimentado aún más los rumores y la incertidumbre. Algunos dicen que Kerem está interesado en explorar nuevos roles y desafiarse a sí mismo como actor, y que este guión podría ser la oportunidad perfecta para hacerlo. Otros sugieren que Hande podría estar un poco más reticente, ya que podría no estar completamente cómoda trabajando con su expareja en un proyecto tan personal e intenso. Sin embargo, también hay fuentes que afirman que ambos actores están considerando seriamente la oferta y que podrían estar en negociaciones con los productores. Estas fuentes se basan en el hecho de que Kerem y Hande siempre han mantenido una relación profesional cordial y que ambos son conscientes del enorme interés que genera su reunión en la pantalla. Además, hay que tener en cuenta que este proyecto podría ser un gran impulso para sus carreras. Un drama psicológico con tintes de thriller les permitiría mostrar una faceta diferente de su talento y llegar a un público más amplio. También podría ser una oportunidad para que ambos actores se reinventen y demuestren que son capaces de asumir roles más desafiantes y complejos. Pero más allá de las consideraciones profesionales, también hay que tener en cuenta el factor emocional. Trabajar juntos en un proyecto tan personal e intenso podría ser una experiencia catártica para Kerem y Hande,
una oportunidad para cerrar viejas heridas y seguir adelante. También podría ser una forma de reavivar la chispa entre ellos, aunque esto es solo especulación, por supuesto. En cualquier caso, lo que sí está claro es que este guión ha generado una enorme expectación y que la decisión de Kerem y Ande será crucial para el futuro de este proyecto. Si ambos deciden aceptar, estaríamos ante uno de los eventos televisivos más esperados del año, un drama que sin duda dará mucho de qué hablar. Pero, ¿qué opinan ustedes? ¿Les gustaría ver a Kerem y Ande juntos de nuevo en la pantalla? ¿Creen que sería una buena idea que protagonizaran un drama psicológico? Déjenme sus comentarios abajo. Me encantaría saber su opinión sobre este tema. En resumen, hoy hemos hablado sobre el posible reencuentro de Kerem Bürsin y Ande Erçel en un nuevo proyecto televisivo, un drama psicológico con tintes de thriller que ha sorprendido a todos. Hemos analizado los rumores, las posibles motivaciones de los actores y el impacto que este proyecto podría tener en sus carreras. Hemos explorado la posibilidad de que este guión, escrito pensando en ellos, explore las complejidades de su relación pasada. Y por supuesto hemos dejado abierta la pregunta de si realmente veremos a Kerem y Ande juntos de nuevo en la pantalla. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que hayan encontrado la información interesante y entretenida. Gracias por dedicar su tiempo a ver nuestros vídeos. Significa mucho para nosotros. Ahora cuéntenme qué les pareció el vídeo. ¿Tienen alguna teoría sobre qué pasará con Kerem y Ande? No duden en compartir sus pensamientos en los comentarios. Nos encanta leer sus opiniones y responder a sus preguntas. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo nos ayuda a seguir creando contenido que les encante. Hasta la próxima y recuerden, manténganse sintonizados para más noticias y chismecitos del mundo del espectáculo. Adiós. Ahora ampliemos la noticia con más detalles y especulaciones. Hola a todos de nuevo. Siguiendo con el tema que nos tiene a todos al borde del asiento, profundicemos un poco más en este misterioso guión y en las posibles razones detrás de la indecisión de Kerem y Ande. Porque, admitámoslo, la sola idea de verlos juntos de nuevo en la pantalla es suficiente para revolucionar el mundo del entretenimiento turco. Primero hablemos del guión en sí. Como mencionamos antes, la información que tenemos es fragmentada, pero las fuentes cercanas a la producción, o al menos eso dicen, insisten en que se trata de una historia oscura y perturbadora. Se rumorea que uno de los personajes centrales sufre de un trauma infantil que lo persigue en la adultez, mientras que el otro lucha contra una adicción que amenaza con destruirlo todo. Se dice que la relación entre ellos es compleja y ambivalente, marcada por la codependencia, la desconfianza y una atracción irresistible. Imagínense la intensidad. Algunos incluso se atreven a compararlo con series como Euphoria o Big Little Lies, pero con el toque distintivo de la narrativa turca. Otros insinúan que la historia se inspira en hechos reales, aunque esto no ha sido confirmado. Lo que sí parece seguro es que no se trata de una producción para todos los públicos. Será un drama crudo y visceral que explorará los rincones más oscuros de la psique humana. Ahora bien, ¿qué significa esto para Kerem y Ande? Para Kerem podría ser la oportunidad de demostrar su versatilidad como actor. Después de Senkalkapm, ha estado buscando roles que lo desafíen y lo alejen de la imagen de galán romántico. Este drama psicológico le permitiría explorar su lado más oscuro y complejo, y mostrarle al mundo que es mucho más que una cara bonita. De hecho, se rumorea que Kerem ha estado estudiando métodos de actuación específicos para prepararse para este tipo de roles. Ha estado trabajando con un coach actoral reconocido y ha estado leyendo libros sobre psicología y trauma. Parece que está dispuesto a sumergirse por completo en el personaje y a darlo todo en la pantalla. En cuanto a Ande, la situación es un poco más complicada. Si bien también ha demostrado su talento en dramas como Azize, es cierto que es más conocida por sus papeles en comedias románticas. Este nuevo proyecto la obligaría a salir de su zona de confort y a enfrentarse a un personaje mucho más oscuro y complejo de lo que está acostumbrada. Además, hay que tener en cuenta el factor emocional. Trabajar con su expareja en un drama tan intenso podría ser una experiencia muy desafiante. Tendría que revivir viejas heridas y enfrentarse a sentimientos complicados. Sin embargo, también podría ser una oportunidad para sanar y cerrar un capítulo de su vida. ¿Pero por qué los productores insisten tanto en reunirlos?
La respuesta es simple, la química entre Kerem y Hande es innegable. Incluso después de su separación, el público sigue sintiendo esa conexión especial que los unía. Los productores saben que su reunión en la pantalla generaría una enorme expectación y atraería a millones de espectadores en todo el mundo. Además, el hecho de que hayan sido pareja en la vida real añade una capa extra de interés a la historia. El público se preguntará si los personajes que interpretan reflejan de alguna manera su relación pasada. Se preguntarán si hay algo de verdad en la ficción. Y eso, señores y señoras, es oro puro para cualquier producción televisiva. Pero no todo es miel sobre hojuelas. También hay obstáculos que podrían impedir su reunión. Uno de ellos es la apretada agenda de ambos actores. Kerem está actualmente trabajando en varios proyectos, incluyendo una serie para una plataforma de streaming internacional. Hande también está ocupada con su carrera como modelo y con sus compromisos publicitarios. Otro obstáculo es el tema del salario. Se rumorea que ambos actores están pidiendo una suma considerable de dinero para participar en este proyecto. Los productores están dispuestos a pagarles bien, pero tienen un presupuesto limitado. Podría ser necesario llegar a un acuerdo para que el proyecto sea viable. Y por supuesto, está el tema de la dirección. Se dice que los productores están buscando a un director reconocido que sea capaz de manejar un drama tan complejo e intenso. Han estado en contacto con varios directores prestigiosos, pero aún no han tomado una decisión final. La elección del director será crucial para el éxito del proyecto. En definitiva, la situación es complicada y llena de incertidumbre. Pero una cosa es segura, el mundo entero está esperando con ansias la decisión de Kerem y Hande. Si ambos deciden aceptar, estaríamos ante un evento televisivo histórico. Si deciden rechazar, tendríamos que conformarnos con seguir soñando con su reencuentro en la pantalla. Mientras tanto, seguiremos investigando y actualizándolos con las últimas noticias y rumores. Así que no se despeguen de nuestro canal y activen la campanita para no perderse nada. Y recuerden, su opinión es muy importante para nosotros. ¿Qué les parece toda esta situación? ¿Creen que Kerem y Hande deberían aceptar este proyecto? Déjenme sus comentarios abajo. Los leo a todos. Hasta la próxima, amantes del chisme y la televisión turca. Que tengan un día lleno de sorpresas y buenas noticias. Adiós.